Rafael Papa Taveras. Gracias, Nieves. Hoy es un día que yo no puedo sustraerme al impacto de la memoria, porque son de los hechos que marcan a uno para toda la vida. Un día como hoy, hace 55 años, se decidió en el centro de mando de la Guerra de Abril dos cosas. Había llegado al país Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era reconocido como el promotor fundamental del movimiento militar que se produjo, porque él, siendo asistente de Bosch, se compenetró muy grande con el pensamiento y los mensajes de Bosch, y en ausencia de Bosch, él fue el que promovió en las Fuerzas Armadas la continuidad de una organización clandestina que luchara por el regreso al poder de Juan Bosch y por la restauración de la Constitución que él se había dado. Lo detectan y lo sacan del país, pero él había tenido ya la integración de soldados que pudieron seguir a pesar de su ausencia. Y entonces el levantamiento del 24 de abril se produjo estando él fuera. Los norteamericanos hicieron de todo para que él no entrara, pero él logró, cerca del 15 de mayo, regresar al país en un grupo de las Naciones Unidas. Y entonces su llegada fue un acontecimiento de mucha alegría en el Estado Mayor y sobre todo con Francis Camaño. Francis fue un hombre integrado por el coronel Fernández Domínguez. Tenían en común, lo he dicho otras veces, el hecho de ser dos hijos de dos jerarcas del trujillismo, de dos generales, de Ludovino y de Camaño. Y los dos se criaron y se fortalecieron en esa atmósfera. Entonces, cuando, siendo Domínguez el que había reclutado a Francis, pero en la ausencia a Francis lo hicieron presidente provisional, cuando el presidente, que era el jefe de los diputados, se asiló el día 27, el día de la crisis, el día de la batalla decisiva, entonces, posteriormente la gente hizo que fuera proclamado Francis Camaño como presidente provisional por la Cámara de Diputados, que había sido elegida cuando Bosch, que tenía todavía tiempo para su vigencia. En ese ambiente llega Fernández Domínguez y en mi presencia y de otros dirigentes del partido, Francis le dice: usted es el jefe, reconociéndole la importancia que él había tenido. Y Fernández Domínguez dijo: no, señor, los jefes ni se improvisan ni se sobreponen a la vida. El que está ahora al frente eres tú. Yo estoy a tu servicio. Y fue una lección profundamente impactante para todos nosotros. E incluso Fernández Domínguez se sentó en el suelo. Y fue una muestra de humildad y de, sobre todo para los que no lo conocíamos, que nos impresionó la actitud de este hombre con esa historia de que él era el jefe del movimiento. Y ahí estuvimos en esos días hablando de lo que pasaba, informándoles sobre lo que había ocurrido en el país, y llegó el 18. Y el 18, 3 o 4 días después de él estar aquí, se decide que había que hacer algunas actividades porque el cerco no tenía más o menos paralizado. Era un problema de convivencia. Y ellos deciden que el palacio quedaba en la zona nuestra, el palacio presidencial, y que había que organizar, ir a tomar el palacio por el significado que tenía en el país tomar el palacio presidencial. Pero que al mismo tiempo estábamos asistiendo a una ofensiva de los yanquis con el ejército dominicano, acabando con toda la zona norte, barriendo la zona norte. Y decían: hay que hacer dos cosas. Que alguien de nosotros, de los responsables políticos aquí principales, vaya a la zona norte a ver si se puede cambiar la situación, y otro, que organicemos el palacio. El hecho cierto que para salir de la zona y pasar por el cerco yanqui, no era cualquiera que podía hacerlo. Los dirigentes de nosotros, como Juan Miguel Román, que era muy amigo desde antes de todas esas cosas de los Fernández, y que se conocía con el coronel, que hicieron una estrecha amistad, ellos dos se pusieron de acuerdo en que había que ir a tomar el palacio, pero que había que buscar
quién fuera a la zona norte. Y entonces no podía ser ninguno de los compañeros nuestros. Juan Miguel era un hombre alto, joven, que iba a llamar la atención. Lo mismo Fidelio era un hombre alto que iba a llamar la atención. Y el único que tenía características de pariguayo, de la gente que camina aquí, un morenito del otro tamaño era yo. Entonces yo asumí que yo iba a la zona norte y ellos iban a Palacio. Y ese día, cuando yo iba para la zona norte, y esta es una de las razones por las que hago esta referencia, yo le pedí a 3 compañeros nuestros, le dije, yo quiero 3 voluntarios que me acompañen a ir a la zona norte. 3 voluntarios. No quiero usar mi autoridad para decirle quiénes me acompañan porque es un acto de mucho riesgo. Y entonces, Rodrigo Lozada, un joven ingeniero que después moriría en San Francisco de Macorís en la ofensiva que se realizó allá, pero muy activo, que siempre me acompañaba, que incluso su foto está detrás de mí en el acto del 14 de junio que se recoge en la memoria que se hace de la guerra. Rodrigo Lozada dijo, yo lo acompaño, comandante. Orlando Sánchez también dijo lo mismo. Y Tolingo, que era muy popular y muy conocido, está vivo, también dijo. Y con esos 3 voluntarios yo salí de la zona. Tuvimos que regresar otra vez porque acabaron en la zona norte. Y cuando entramos, yo me encontré con Juan Miguel frente al baluarte del Conde. Iba en un jeep y me dijo, vamos al palacio, por eso es un paseo. Ahora no hay nadie en la retaguardia. Todo esto está desolado. Si los yanquis se dan cuenta, pueden entrar ahora sin resistencia en la zona nuestra. Todo el personal nos los hemos llevado para el palacio. A algo. Y yo me quedé haciendo un esfuerzo en la retaguardia, pero ese día entonces murieron Juan Miguel Román y el coronel, juntos los 2, cayeron uno encima de otro en las operaciones, porque ellos no tenían información de que el palacio, aunque parecía solo en la zona nuestra, ya estaba cercado por las tropas norteamericanas que habían venido y que presumiendo que podía ser objeto de un ataque, tenían ubicado en diversos sitios unidades de disparadores. Y fue precisamente una ráfaga de esos interventores que mató a Juan Miguel Román y a Rafael Tomás Fernández Domínguez. Esos 2 que cayeron tenían una significación especial. Juan Miguel había sido guerrillero con Manolo Tavares. Era un viejo dirigente del 14 de junio y él y yo compartíamos la responsabilidad militar del 14. Era un hombre muy afable. Y el coronel, para los que no le conocíamos, nos impresionó su sencillez, pero también nos impresionó su determinación. Hizo de todo por venir aquí y de que llegó se planteó cómo combatir. Cuando uno ve ese ejemplo de este hombre que tenía toda su vida resuelta, que tenía su rango hasta heredado, pero ganado también con su propia conducta, que era un hombre joven, que tenía una base material y que tuvo una dedicación de ese tipo de hasta hacer esfuerzo extraordinario para regresar al país y para integrarse, y que él muriera, yo creo que es una bandera especial para las Fuerzas Armadas. La integridad de ese coronel, su apego a la conciencia democrática y a la voluntad del pueblo, no tiene precedente en las Fuerzas Armadas. Y ese hecho de convivir también con los civiles, de hacer una labor tan fraterna que el jefe del 14 de junio, Juan Miguel, que compartía conmigo ese rango, coge y se integran con él y hacen una gran fraternidad y se van. Murieron un día como hoy, como a esta hora. Y entonces también resultaron heridos ese día a Mauri Germán de una herida leve, pero Euclides Morillo, que moriría después de aquella situación. Hay también otro conjunto de personas que fueron heridas, pero lo que llamó la atención fue esas 2 muertes que cayó sobre el cerco, como un cerco sobre toda la zona constitucionalista en una noche donde hubo que ordenar que nadie fuera en la noche a los cadáveres, que todo el mundo estuviese alerta, que a pesar del dolor nosotros no podíamos descuidarnos porque podíamos ser víctimas de otro ataque. Pero fue una noche inolvidable para todo el que participó. Hoy
al recordar estos 55 años de la muerte de estos dos combatientes, yo quiero hacerlo con todo el respeto de que son dos líderes de la democracia y que en el caso del coronel Rafael Tomás sigo insistiendo en que es un símbolo, el más alto de todos los luchadores de nuestras Fuerzas Armadas. Ojalá las Fuerzas Armadas lo recogiera y lo aceptara como tal y lo convirtiera en un símbolo de una institución que marque el respeto a la voluntad popular y a la democracia por encima de todas las maquinaciones que han estado acompañando en esta degradación a muchos oficiales de turno. Gracias.